nosotros tengamos la posibilidad de asistir a la iglesia. Hay otras cosas, hermanos, en nuestra vida espiritual que también son especiales, como el que nosotros tengamos la dicha de poder trabajar para un bien común de la iglesia. Algo, hermanos, que también debe ser o es especial para nosotros es el que nosotros podamos servir. Y lo hemos visto en la Escritura cuando nosotros leemos en que el que quiera ser el mayor entre nosotros, pues tiene que ser un siervo. Y de la misma manera, hermanos, cuando nosotros reflexionamos en lo que la Escritura nos dice, nos damos cuenta, y me atrevo a pensar, hermanos, que incluso es como si el pensamiento o el chip que hay en nosotros cambiara. Y hay un sinfín de cosas, hermanos, que para nosotros se vuelven un privilegio, se vuelven un honor, se vuelven, hermanos, una dicha para nosotros. Y, hermanos, nosotros no somos los únicos que hemos sentido eso. Nosotros no somos los únicos que hemos sentido o que hemos pensado en que poder servir a Dios es un privilegio, en que poder trabajar para la iglesia es una bendición. Y hay un ejemplo, hermanos, que me llama mucho la atención, el cual nosotros vamos a encontrar en la Biblia. Y quiero que me acompañen a darle lectura a lo que dice Mateo capítulo 84, Salmos capítulo 84, todo el capítulo, pero lo vamos a leer aquí al frente, hermanos, en la versión Nueva Traducción Viviente, que me gustó, hermanos, muchísimo y lo quiero compartir con ustedes. Dice así: qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas. Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Oh Dios, mira con favor al Rey, nuestro escudo. Muestra bondad a quien has ungido. Un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir en la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y alegría. El Señor no negará ningún bien a quien hace lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Hermanos, esta parte de la Escritura, esto que nosotros acabamos de leer en el Salmo capítulo 84, nos muestra, hermanos, un ejemplo de algo que nosotros probablemente en algún momento hemos experimentado. Probablemente, hermanos, qué bendición es cuando nosotros asistimos a este lugar con alegría. Y créanme, hermanos, que cuando nosotros tenemos la bendición y tenemos la fortuna de poder asistir a este lugar con alegría, de poder asistir a este lugar con ese pensamiento de que estamos recibiendo una bendición que no cualquier persona tiene, de que estamos recibiendo un privilegio de que no cualquier persona pues tiene la dicha de poseer. Créanme, hermanos, que nosotros podemos replicar lo que nosotros encontramos en el título de esta parte de la Escritura. Y probablemente, hermanos, si ya vimos nuestra Escritura en el capítulo 84 de Salmos, vamos a encontrar que el pequeño título que está arriba dice: anhelo por la casa de Dios. Y ese es el título, hermanos, de esta clase en esta noche: anhelo por la casa de Dios. En esta parte de la Escritura, hermanos, nosotros encontramos que en esta parte, pues David habla acerca del anhelo, o en esta parte de la Escritura habla acerca del anhelo que él siente por la casa de Dios. Y, hermanos, cuando nosotros pensamos un poco más allá, nos damos cuenta que a pesar de que nosotros no estamos en las mismas circunstancias y a pesar de que para nosotros pues ya no buscamos como en aquellos tiempos un
tal vez algún tabernáculo o algún templo, o nosotros tal vez no tenemos un arca, nos damos cuenta que lo que nosotros vemos en esta parte de la Escritura, pues se asemeja de muchas formas a lo que nosotros hoy en día vivimos en nuestra vida. También nosotros, hermanos, tenemos un templo en el cual nos reunimos. También nosotros, hermanos, tenemos un lugar en el cual, pues de común acuerdo, muchos de ustedes y a lo largo de la historia, muchos hermanos han puesto su grano de arena y han trabajado por tener un lugar, pues digno para alabar a Dios, un lugar escogido. ¿Cómo es que nosotros, hermanos, consideramos la casa de Dios? Traigo diferentes puntos, hermanos, y traigo algunas citas, y voy a pedirle a algunos de ustedes que me ayuden a darle lectura. Todas las citas que vamos a ver, a excepción de esta que acabamos de ver hace unos momentos, todas las citas que vamos a ver, hermanos, van a ser en la Reina Valera 1960, así que no hay ningún problema si las leemos acá al frente o si las leemos en nuestra Biblia. Pero la primera cita, hermanos, que quiero que me acompañen a darle lectura es a Isaías, capítulo 56, versículo 7. Hermano Isidoro, si me pudieras ayudar, por favor. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Muchas gracias, hermano. Este punto, hermano, se titula, todos los puntos que vamos viendo, hermanos, son cómo nosotros consideramos la casa de Dios, o cómo es que nosotros debemos de considerar la casa de Dios. Y este primer punto se titula casa de oración. Esta parte de la Escritura, hermanos, en los últimos versículos dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Si nosotros, hermanos, leemos unos versículos antes, nos damos cuenta del contexto. Y esta específica parte, hermanos, nos habla acerca habla de una manera muy especial, refiriéndose a los extranjeros. Y si nosotros, hermanos, lo pensamos por un momento, fíjense que eso es un aspecto personal. Pero al menos cuando yo era chico, muy joven, tal vez como nuestros hermanitos que van a la clase de niños, yo me preguntaba a veces, bueno, ¿por qué a la iglesia? Yo así pensaba cuando era niño, ¿por qué a la iglesia? Pues le dicen el templo. ¿Quién les dijo que se llamaba el templo? ¿O por qué la casa de oración? ¿O la casa de adoración? Y son algunas preguntas, hermanos, que te surgen cuando eres niño. Pero esta parte de la Escritura, hermanos, nos muestra un ejemplo literal en el cual, pues a lo que nosotros hoy en día ocupamos, el espacio que nosotros ocupamos para adorar a Dios, en esta parte de la Escritura se le llama la casa de oración. Y se me hace muy especial, hermanos, como esta parte de la Escritura, específicamente si nosotros hablamos del contexto, nos habla acerca de que hay un espacio escogido y un espacio o un lugar que es especial para nosotros, que se llama la casa de oración. Incluso, hermanos, si nosotros vemos otros ejemplos, vamos a darnos cuenta de cómo hay un nombre muy especial para el lugar que nosotros ocupamos, o incluso para los ejemplos que nosotros vemos en esta noche. Vamos a darle lectura ahora a lo que dice Juan capítulo 2, versículo 16. Si alguno de mis hermanos me quisiera darle lectura. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Muchas gracias, hermano. Esta parte de la Escritura, hermanos, refiriéndonos al contexto, dice la Escritura, si no mal recuerdo, que se acercaba la Pascua. Y dice la Escritura, hermanos, que el Señor Jesús se dirigía hacia Jerusalén. Entonces, hermanos, es más o menos donde encontramos esta parte de la Escritura, y nosotros vemos cómo aquí dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis, dice esta parte de la Escritura, de la casa de mi Padre, casa de mercado. Y utiliza la expresión, la casa de mi Padre. Tal vez, hermanos, nosotros pudiéramos pensar muchas cosas acerca del contexto de esta parte de la Escritura, hermanos. Sin embargo, una de las cosas que nosotros no podemos negar ni tampoco pasar por alto es la expresión que utiliza en esta parte de la Escritura el Señor Jesús diciendo, la casa de mi Padre. En este lugar, hermanos, nosotros encontramos una casa de oración, que es así como se titula el punto. Pero tampoco quise pasar por alto, hermanos, como en esta parte de la Escritura se ocupa ese nombramiento tan especial para el lugar que nosotros utilizamos para reunirnos,
y esta parte de la Escritura, aunque no es lo mismo, aunque fue un tiempo diferente, aunque las circunstancias no son las mismas, hoy en día si nosotros lo asemejamos o de cierta manera, hermanos, lo tratamos de relacionar con los tiempos que se vivían en aquellos días, pues es lo mismo para nosotros. Y de la misma manera, hermanos, este es el lugar que nosotros ocupamos para dar nuestras ofrendas, para dar incluso, me atrevo a pensar, los sacrificios que nosotros hayamos hecho o los sacrificios que nosotros hacemos. Y de la misma manera, hermanos, este es el lugar que nosotros utilizamos para alabar a Dios. El punto número 2, hermanos, se titula un lugar de adoración. Cuando nosotros, hermanos, venimos a este lugar, yo creo que todos nosotros, pues, venimos con ese concepto, o venimos, hermanos, al menos con esa idea, de que hemos venido, hermanos, o de que nosotros nos reunimos en este lugar para adorar a Dios. De que nosotros, hermanos, venimos a este lugar para alabarlo, para cantar alabanzas, para de una u otra forma, hermanos, expresar nuestra gratitud hacia Dios y buscarnos, hermanos, de cierta manera, estar tal vez en buenos pasos, o tal vez nosotros procuramos el tener un buen concepto ante los ojos de Dios a través de la adoración. Y hermanos, vemos lo que nos dice esta parte de la Escritura en Salmos capítulo 27, versículo 4, y me llama mucho la atención lo que esta parte de la Escritura nos dice. ¿Quién es mi hermana que sigue? Hermana Fernanda, si me pudieras ayudar, por favor. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Muchas gracias, hermano. Este punto, hermano, se titula como un lugar de adoración. Y esta parte de la Escritura, hermanos, en lo que nos ayudaba a leer nuestra hermana en la parte final, dice: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Buscando un poco más, hermanos, si nosotros buscamos la definición de alabar o qué es lo que significa, dice: manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Y de cierta manera, hermanos, yo creo que todos nosotros coincidimos en que también nosotros contemplamos la hermosura de Dios, o tratamos, hermanos, de exponer o de hacer grandes sus cualidades y sus méritos a través de la alabanza. Y no solamente, hermanos, con la acción de alabar, sino incluso con la letra de los himnos que nosotros cantamos en este lugar, que son efectivamente para eso, para contemplar la hermosura de Jehová. E incluso me atrevo a pensar, hermanos, que también es para exaltar aquellas hermosas cualidades que Dios tiene. Y también vemos, hermanos, en esta parte de la Escritura donde dice: y para inquirir en su templo. Yo no lo sabía, hermanos. Todos nosotros tenemos la tarea también de buscar aquellas palabras que nosotros desconocemos, pero cuando hablamos acerca de inquirir, dice que es indagar, averiguar o examinar cuidadosamente algo. Y todos los días, hermanos, que nosotros nos reunimos, y cuando estamos en nuestras casas, y cuando escuchamos alguna predicación, y buscamos el corroborar en nuestras Biblias que lo que esté exponiendo el hermano sea lo que la Biblia dice, eso es lo que hacemos. Y cuando estamos en nuestras casas, hermanos, tal vez escuchando algún tema y estudiándolo, o cuando nosotros encontramos tal vez algún tema de interés que nosotros buscamos, hermanos, cómo es que la Biblia lo explica, o de qué manera nosotros lo llevamos a cabo en nuestra vida cristiana, pues es lo mismo, o es exactamente lo que nosotros hacemos. Dice esta parte de la Escritura: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, justo como nosotros estamos haciendo hoy. ¿Cómo nosotros consideramos la casa de Dios, hermanos? Nosotros la podemos considerar como un lugar para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo, para estudiar, para alabarle, para buscar el conocimiento, hermanos, y para buscar ese alimento espiritual que todos nosotros necesitamos para tener una vida cristiana fuerte. Disculpen, hermanos, si vamos algo rápido, que son bastantes puntos. El punto número 3, hermanos, se titula como un lugar de refugio. Si nosotros, hermanos, vimos el Salmo capítulo 84, todo el capítulo, hermanos, nos habla acerca
nos habla acerca del anhelo y de ese amor que nosotros deberíamos de sentir, o nos habla de cierta manera cómo es que el salmista tiene su percepción hacia las cosas que lo llevan a Dios. Y cómo es que él ve y siente ese anhelo por el templo. Y cuando nosotros, hermanos, pensamos en un momento, cuando nosotros llevamos lo que el salmista expresa en ese salmo hacia lo que nosotros sentimos en nuestras vidas, nos damos cuenta, hermanos, que este lugar nosotros lo consideramos también, o incluso, hermanos, cuando nos reunimos podemos considerar la casa de Dios como un lugar de refugio, como un lugar santo, como un lugar especial. Y si nosotros, hermanos, recordamos unos momentos atrás, vamos a ver cómo el capítulo 84 nos habla y utiliza unas expresiones muy especiales. Vamos a darle lectura, hermanos, a la siguiente cita, que es Mateo, capítulo 84, versículo 11. Salmos 84, 11, perdón. No sé si alguno de mis hermanos me pudiera auxiliar. Cheque, no sé si me pudieras ayudar a dar lectura, por favor. Pues el Señor Dios es nuestro, solo es nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Muchas gracias, hermano. Esta parte de la escritura, hermanos, nos dice en la parte inicial, pues el Señor Dios es nuestro sol y es nuestro escudo. Y si nosotros, hermanos, nos reflexionamos hoy en día, pues yo estoy seguro que muchos de nosotros venimos a este lugar buscando eso, buscando un refugio, y no cualquier refugio, hermanos, un refugio especial, un refugio santo, en el cual pues nosotros encontramos lo que dice esta parte de la escritura, en donde nosotros encontramos un sol que nos ilumina ante nuestras necesidades, un sol que nos ilumina ante tal vez aquellas cuestiones que nos tienen afligidos. Y por si eso fuera poco, hermanos, también nosotros en este lugar encontramos un escudo en el cual, pues de cierta manera, no solamente podemos sentirnos seguros, sino que nosotros tenemos la certeza de que aquí adentro y allá afuera, siempre y cuando nosotros procuramos el mantener nuestro anhelo en la casa de Dios, tenemos ese escudo que nos protege, que para nosotros es Dios. Allá afuera, hermanos, hay muchas personas que depositan su confianza y que depositan su seguridad, tal vez en personas, tal vez en dependencias que se dedican a eso, tal vez en las autoridades. Pero yo estoy seguro, hermanos, que cada uno de nosotros cuando salimos de nuestras casas tenemos un pensamiento diferente. Y cuando vamos a nuestros trabajos, orando a Dios por nuestra seguridad para que nos permita regresar con bien. Y cuando tal vez, hermanos, cuando pasamos por alguna calle que es peligrosa, o cuando nos encontramos incluso, hermanos, en alguna circunstancia que nosotros sabemos que es de riesgo, pues nos acordamos de Dios y somos conscientes de que Él es nuestro escudo, porque tal vez tenemos miedo, porque nos sentimos inseguros. Y ante todas esas dificultades e inseguridades que nosotros sentimos, hermanos, la iglesia, o cuando nosotros venimos a este lugar, pues consideramos este templo como un lugar de refugio. Y lo reafirmamos hace unos momentos, hermanos, no cualquier lugar de refugio, no cualquier lugar en el que nosotros podemos encontrarnos en paz, sino un lugar especial e incluso santo, hermanos. El punto número 4, hermanos, se titula como un lugar donde se oye la voz de Dios a través de los que predican. Cuando nosotros, hermanos, permanecemos en este lugar, y algunos de los hermanos, si no mal recuerdo, lo mencionaba hace un par de días, pero cuando nosotros, hermanos, venimos a este lugar, las cosas que nosotros estudiamos, las cosas que nosotros aprendemos en este lugar, pues no son cosas que nosotros hayamos tal vez aprendido con el tiempo y las replicamos aquí. Cada uno de nosotros, hermanos, lo que estudiamos, cada uno de nosotros, hermanos, las reflexiones que buscamos son lo que encontramos en la Biblia. Y es en donde nosotros, hermanos, corroboramos que se cumple el título de este punto que dice como un lugar donde se oye la voz de Dios a través de los que predican. Algún hermano lo expresaba aquí al frente, hermanos, y decía que muchas veces cuando nosotros pasamos aquí al frente, muchas veces lo que nosotros planificamos y lo que nosotros decimos en nuestras casas, tal vez cuando practicamos las expresiones que vamos a utilizar aquí al frente, pues de una manera muy
muy extraña y que solamente podemos atribuirle a Dios. Lo que pasa aquí al frente es muy distinto muchas veces a lo que nosotros planificamos en nuestras casas. Y no es otra cosa, hermanos, que pues la mano de Dios haciéndose presente en nuestras vidas, utilizando nuestras palabras, como en el Antiguo Testamento algunos le pidieron a Dios que Él fuera el que moviera sus labios para expresarse. Y de la misma manera, hermanos, lo que nosotros hoy en día escuchamos acá al frente cuando venimos pues a alimentar nuestra alma de lo que nosotros necesitamos espiritualmente, no es otra cosa que la palabra de Dios. Y de la misma manera, hermanos, en alguno de los puntos que nosotros veíamos más atrás, de la misma manera, hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Cuando hablamos, hermanos, que una de las cosas que venimos a hacer al templo es inquirir, procurando, hermanos, que siempre el mensaje y que lo que se diga aquí al frente, pues sea lo que la Biblia nos dice. Que legítimamente pues sea la palabra de Dios. Si no, no tendría ningún sentido, hermanos, que escucháramos o que prestáramos atención a cosas que son completamente ajenas a la palabra de Dios. El punto número 5, hermanos, se titula como un lugar de paz y descanso. Y quiero, hermanos, detenerme unos momentos más en este punto. Cuando nosotros, hermanos, pensamos en la casa de Dios, cuando nosotros, hermanos, pensamos en el templo, o cuando nosotros, hermanos, simplemente pensamos en la iglesia, pues todos nosotros procuramos que la iglesia sea un lugar de paz y descanso. Si nosotros lo reflexionamos un poco más, hermanos, la casa de Dios es considerada por muchos como un espacio, como acabamos de decirlo, un espacio de paz y un espacio de descanso. Sin embargo, hermanos, hago este paréntesis en este punto, ya que, de cierta manera, hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia, el que nosotros tengamos un templo, el que nosotros tengamos una casa de Dios en la cual pues vamos a hallar ese descanso y vamos a hallar esa paz que nosotros estamos buscando, que las personas allá afuera buscan. Porque estoy seguro, hermanos, que muchas personas pues han llegado a la iglesia buscando eso, buscando pues un espacio seguro, un espacio donde puedan encontrar un refugio, un espacio en donde puedan encontrar la palabra de Dios, un espacio, hermanos, donde encontremos pues paz y descanso. Vamos a darle lectura, hermanos, a la siguiente cita, Salmos, Salmos, capítulo 122, el versículo 1 y después del versículo 6 al versículo 7. Hermano Moisés, si me pudieras ayudar, por favor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Muchas gracias, hermano. En esta parte de la escritura, hermanos, el salmista expresa lo siguiente, y me gusta mucho cómo inicia este salmo diciendo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y esta parte de la escritura, hermanos, me llama bastante la atención, ya que hoy en día pareciera, hermanos, que el mundo vive en una crisis en la cual piensan lo contrario, en la cual piensan que es una tristeza, que es tal vez un acontecimiento terrible el venir a la casa de Jehová. Sin embargo, hermanos, el salmista nos expresa de esta manera: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, verdaderamente en nuestra vida diaria tenemos a personas con las cuales nosotros podemos alegrarnos porque nos dicen o porque nos invitan a la iglesia? ¿O con cuántas personas o con cuántas amistades han llegado tal vez a nuestra vida o nos han dicho en algún momento, bueno, te dejo porque tenemos que ir a la iglesia? Y tener una persona con la cual compartir esa mutua alegría de saber que vamos juntos a alabar a Dios, es algo muy difícil, hermanos. Es algo, hermanos, que al menos yo considero hoy en día pues una dificultad, ya que probablemente pues nuestras amistades, tal vez en los jovencitos que asisten a la escuela, pues es casi seguro que muchos de sus compañeros pues no nos acompañan a la iglesia. Nuestras amistades en el trabajo tampoco. Entonces, hermanos, esta alegría de la cual nos habla el salmista es algo que muchas veces, hermanos, no podemos sentir con cualquier persona.
Es una conexión, hermanos, que nosotros no podemos tener con cualquier persona, solamente con nuestros hermanos en la fe, con nuestros hermanos que comparten ese mismo camino, con nuestros hermanos o con nuestros compañeros, hermanos, que tienen ese mismo anhelo por la casa de Dios. No todos tienen ese anhelo por la casa de Dios. Aún hermanos en la misma iglesia, hermanos, con tristeza, todos nos podemos dar cuenta que no todos tienen ese anhelo por la casa de Dios. Sin embargo, hermanos, el salmista expresa su alegría al encontrar una persona que siente ese mismo anhelo. Y desde el versículo 6 al versículo 7, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Y me llama mucho, hermanos, como dice en el principio, en el versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén. Todos, hermanos, como un propósito, probablemente tenemos el pedir por la paz de la iglesia, el pedir, hermanos, porque este lugar sea un lugar siempre de descanso, porque aunque tal vez yo era muy chico y aunque tal vez mi camino en esta carrera espiritual aún es muy corto, pero yo estoy seguro, hermanos, que todos ustedes en algún momento pues presenciaron probablemente que este lugar perdió esa paz de la que la Escritura nos habla o de la que el salmista expresa. O tal vez este lugar, si nosotros lo permitimos, perderá esa cualidad de ser un lugar de descanso. De cada uno de nosotros, hermanos, depende el que ese trabajo siga firme. De cada uno de nosotros, hermanos, depende el que aquí adentro en la iglesia y en nuestras casas no paremos nunca, no cesemos de pedir por la paz de la iglesia, por la paz de nuestra congregación, por pedir siempre que la iglesia sea un lugar seguro y un refugio y un lugar de descanso para cada uno de los miembros. Ya que, hermanos, si nosotros lo reflexionamos por un momento, las iglesias allá afuera, hermanos, si nosotros platicamos con algunos de nuestros hermanos que han salido, pues no traen precisamente buenas noticias. Muchas iglesias allá afuera, hermanos, pues sufren acontecimientos que son desagradables y que no son beneficiosos para la vida de un cristiano. Porque para nuestro camino espiritual, hermanos, y para que nosotros podamos crecer, y no es una cuestión que precisamente nosotros tengamos que investigar, cuando nosotros, hermanos, vemos lo que de cierta manera el plan de estudios contempla para un correcto aprendizaje, es un espacio que sea seguro, un espacio que esté destinado para el aprendizaje y un espacio en el cual no haya interrupciones. Y si nosotros, hermanos, lo pensamos por un momento, para la vida espiritual y para nuestro crecimiento espiritual necesitamos eso. Un espacio con paz, un espacio en el cual nosotros, mucho más allá de ser un refugio de las cosas que nosotros podemos pensar que tal vez nos afligen, debe ser un espacio en el cual nosotros encontremos también descanso. Pero específicamente, hermanos, en este punto, eso es algo que nosotros trabajamos, cada uno de nosotros. Y no es algo, hermanos, que solamente nosotros tenemos que trabajar como iglesia, eso es algo que también nosotros trabajamos individualmente. Ya que, hermanos, si nosotros permitimos que el maligno entre en nuestras vidas, no solamente el maligno entra en nuestras vidas, hermanos, sino en la iglesia rompe esa paz y rompe ese lugar de descanso. Y Dios quiere, hermanos, que este lugar jamás se torne en algunos de los desagradables episodios, o que por alguna circunstancia se repita alguno de esos desagradables episodios que la iglesia lamentablemente algún día ha vivido. Quiera Dios, hermanos, y no paremos de rogar porque esa paz y esa zona de descanso que nosotros encontramos en la iglesia y que encontramos en este templo jamás se pierda. El punto número 6, hermanos, se titula como una de las moradas de Dios. Hoy en día, hermanos, nosotros sabemos, para nosotros que somos cristianos, nuestros hermanos aquí al frente han predicado muchas veces de eso. Y han predicado, hermanos, de cuáles son los lugares en los cuales nosotros encontramos a Dios. Y hemos escuchado, hermanos, mensajes o hemos escuchado partes incluso de la Escritura en las cuales pues escuchamos expresiones en las cuales nos dice que nosotros pues somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 que no vamos a leer. Y también podemos nosotros encontrar, hermanos, en la Escritura, y nuestros hermanos nos han predicado de que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor Jesús.
en Mateo capítulo 18, versículo 20. Y nosotros conocemos todas estas cosas, hermanos, y a pesar, como lo mencionábamos hace unos momentos, de que el salmista, a pesar de estar en otro contexto y a pesar de estar bajo otras circunstancias completamente diferentes a las que hoy vivimos, nosotros también podemos sentir ese anhelo por el templo. Y nosotros, hermanos, también podemos sentir ese anhelo por todo lo relacionado con las cosas de Dios. El punto número 6 se titula, hermanos, como una de las moradas de Dios. Y hermanos, cuando nosotros lo pensamos por un momento, fíjense que una de las cosas que se recomienda para un correcto aprendizaje y para un correcto desarrollo, hermanos, en todas las cuestiones educativas, una de las principales recomendaciones es que los niños tengan un espacio para estudiar, una mesita, una sillita, que sea exclusivamente para sentarse a estudiar y para sentarse a realizar sus tareas. Esa es una de las recomendaciones más comunes. Y cuando nosotros, hermanos, llevamos o transportamos eso a nuestra vida espiritual, ¿cuántos de nosotros verdaderamente tenemos un espacio que sea completamente exclusivo para cosas relacionadas con Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos o compartimos tal vez un lugar que es exclusivamente para estudiar de la palabra de Dios, para alabar a Dios? Pues el lugar, hermanos, exclusivo y el lugar que el único propósito que cumple en estos momentos es que sea utilizado para las cosas de Dios, es el templo, es la iglesia, es el espacio que nosotros utilizamos. Y ojo, hay una diferencia. Nosotros conocemos, como dice la Escritura, en donde dice que en donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros conocemos que la iglesia efectivamente somos nosotros. Somos el grupo de personas, es en donde Dios está. Y es específicamente a lo que se refiere, hermanos, donde nosotros encontramos en la Escritura, donde Pablo dice, somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero una de las cosas, hermanos, que yo considero también muy importante y muy especial es el lugar que nosotros tenemos para adorar. Vamos a darle lectura, hermanos, rápidamente a la última cita. En Salmos, capítulo 84, versículo 1, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Hermanos, de este lugar que nosotros podemos apreciar, y mucho antes de que tuviera el plafón y de que tuviera la buena iluminación que tiene ahora, y mucho antes de los ventiladores, y mucho antes del proyector y del bautisterio, cuando este piso era el piso rojo y tal vez nos asábamos en los días calurosos por la lámina, este lugar, hermanos, ya era exclusivo para adorar a Dios. Y si lo pensamos, hermanos, por un momento, este lugar, los utensilios que están aquí, la mesa, este piso, los muros, incluso, hermanos, el lugar que nosotros utilizamos tal vez como sanitarios y la cocina, son espacios que están exclusivamente destinados para cuestiones relacionadas con la iglesia. Probablemente en nuestras casas no tenemos un lugar así. Probablemente, hermanos, en Córdoba son contaditos los lugares que son exclusivamente espacios que son utilizados para adorar a Dios, y este es uno de ellos. Esta parte de la Escritura nos dice, hermanos, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, hermanos. Y el que nosotros, hermanos, de común acuerdo utilicemos este lugar para adorar a Dios, y que nosotros utilicemos este lugar para todas las cuestiones relacionadas para la iglesia y para adorar a Dios, es lo que lo hace especial. Eso, hermanos, es lo que le da esa energía, esa esencia a este lugar. Porque aunque nosotros somos completamente conscientes de que la iglesia somos el grupo de personas y que aunque nos reuniéramos debajo de un árbol, Dios estaría ahí con nosotros y esa sería la iglesia, yo estoy seguro que todos nosotros hemos logrado ver cómo la bendición de Dios o cómo la misma presencia de Dios se encuentra en este lugar. ¿Y cómo puede ser posible, hermanos, que nosotros tal vez no podamos verlo? ¿O cómo puede ser, hermanos, tan increíble cuando nosotros también nos damos cuenta de que la presencia de Dios está aquí? Tal vez es un ejemplo, hermanos, que se sale completamente del tema, pero me llamó mucho la atención, hermanos, porque con el tiempo, pues, algunas de las cosas que vives en tu niñez, pues las reflexionas más. Y me acuerdo, hermanos, que hace mucho tiempo hubo personas que entraron a este lugar y sustrajeron cosas.
Y hubo cosas que se llevaron, me acuerdo, un equipo de sonido, también se llevaron algunas cosas, y lo volvieron a hacer no hace mucho. Pero lo que me acuerdo muy bien, hermanos, es que en esa ocasión se llevaron un objeto muy especial. Y esa vez yo recuerdo que se llevaron un copero. Probablemente algunos de ustedes se acuerdan. La iglesia continuó realizando sus servicios y gracias a Dios muchos continuamos creciendo y más hermanos vinieron y más hermanos se fueron. Pero lo más extraño, hermanos, y que incluso a mí para mí se me hace insólito, es que un día el copero regresó y algunos de nuestros hermanos lo encontraron en algún lugar a la venta, pero la realidad, y con certeza se los digo, es que ese copero que era utilizado para las cosas santas regresó aquí. Nosotros no sabemos, tal vez la hora de desgracias que fue dejando por su paso, jamás lo vamos a saber. Como en algunas de las historias nosotros vimos cuando el arca tal vez fue robada, tal vez no tiene nada que ver, pero fue dejando una ola de desastres y una ola de desgracias por su paso. Y de la misma manera, hermanos, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar o la historia que esos objetos van a tener, esos objetos que se llevaron. Lo que yo sí les digo con certeza es que ese copero regresó ante cualquier pronóstico. A muchos nos han quitado cosas, muchos de nosotros hemos sabido de personas que han perdido cosas o que se las han llevado, pero ese copero regresó. Increíble. Una de las moradas de Dios, hermanos, ténganlo por seguro, y no es por este lugar, no es por lo que se ha invertido en este lugar, sino por la presencia de la iglesia en este lugar. Una de las moradas de Dios es lo que nosotros destinamos para su alabanza. Este lugar, hermanos, lo que le hace especial o la energía que transmite no es el acondicionamiento que se ha hecho, sino la iglesia que lo utiliza exclusivamente para las cuestiones que tienen que ver con Dios. Eso es lo que lo hace especial. Eso, hermanos, es lo que hace que este lugar sea diferente a cualquier otro lugar, porque si lo pensamos de una manera, pues tal vez más material, hay muchos lugares que cumplen con los requisitos, hay muchos lugares que son utilizados para conferencias, muchos lugares que son utilizados para exponer, pero ninguno de esos lugares, hermanos, es exclusivamente para el uso de las cosas de Dios. Pero este sí. Y eso, hermanos, es lo que lo hace especial. Eso, hermanos, es lo que hace que este lugar sea una de las moradas de Dios. Y probablemente, hermanos, esa energía se pierde cuando cada uno de nosotros nos vamos, pero al menos cuando nosotros estamos aquí estudiando y alabando a Dios, la certeza de que Dios está entre nosotros, la tenemos. Como conclusión, hermanos, en nuestra vida todos debemos de procurar siempre sentir ese anhelo por Dios. En nuestra vida, hermanos, todos nosotros debemos de procurar y de tener siempre en nuestra mente el sentirnos agradecidos por tener esa bendición que nosotros tenemos de haber encontrado la iglesia. De la misma manera, hermanos, así como el rey David pues lo expresa ese anhelo y expresa esa ferviente alegría por ese anhelo que tiene por el templo. De la misma manera, hermanos, nosotros también debemos de sentir siempre también ese anhelo, ese amor, hermanos, por las cosas de Dios. Ese amor y ese anhelo por nuestro lugar de adoración, por nuestro lugar de oración, por nuestro refugio, por el lugar, hermanos, que nosotros, o por la iglesia, cuando nosotros nos reunimos para escuchar la palabra de Dios en voces de nuestros hermanos, por tener un lugar, hermanos, una iglesia, un templo en donde nosotros encontramos la paz, por tener un lugar donde nosotros encontramos descanso de las cosas que nosotros vivimos allá afuera. Y definitivamente, hermanos, por ser el único lugar en el cual nosotros podemos encontrar a Dios. Hay muchos lugares, hermanos, en los cuales nosotros podemos encontrar tal vez un supuesto refugio, un supuesto descanso. Pero ese anhelo, hermanos, que nosotros sentimos nos da la certeza de que este lugar es el único lugar en el que nosotros podemos encontrar a Dios. Este ha sido, hermanos, el tema en esta noche. Que Dios les bendiga. Amén.